preparando una gran obra, y me estacioné en el sexto libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, capítulo 3 del libro de Josué. Es el sexto libro, el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Más el sexto es Josué, es el primer de los libros históricos del Antiguo Testamento. Josué, y claro que hoy no vamos a hablar del liderazgo de Josué, sino que vamos a enfocarnos en los preparativos espirituales para una gran obra. Dígalo conmigo, una gran obra. No se escuchó, dígalo, una gran obra. Una vez más, una gran obra. Vamos, toda la frase completa, dígalo, una gran obra. Una vez más todos, una gran obra. Muy bien. Nos referimos a la obra que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestros corazones. Y sabe, la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones se tiene que empoderar de una expectativa. Y dice Josué capítulo 3, versículo 1, y vamos a centrarnos en el capítulo 3 de Josué, en varios versículos, no en todo. Josué capítulo 3, versículo 1, y luego del 3 al 13, y luego el verso 17. Pero veamos Josué 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de un pueblo o de un sitio que se llama Sitín, y vinieron hasta el río Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ya Josué había sustituido a Moisés y había comenzado Josué su liderazgo oficialmente junto a Caleb, junto a los 12 líderes de las 12 tribus de Israel. Era un equipo. Y junto a los 70 ancianos de Israel. Era toda una estructura de liderazgo en aquel pueblo que ahora le tocaba gerenciar a Josué. Y esa mañana, Sitín era un sitio cercano frente al río Jordán. Así que Israel se prepara para pasar el Jordán, para pasar el río Jordán. Los israelitas permanecieron 3 días frente al río Jordán, visualizando cómo pasar semejante río, viendo, analizando, tomando medidas, calculando cómo vencer ese obstáculo. Pasar al otro lado significa terminar una historia y volver a empezar otra. Pasar al otro lado significa abandonar el desierto y darle la bienvenida a algo nuevo. Pasar al otro lado significa enfrentarme al desafío más grande, que sí o sí tengo que pasarlo. Ahora, pregúntese usted, ¿podía Israel pasar al otro lado? Porque al otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida. ¿Estaba la tierra? Al otro lado del río Jordán comenzaba, era como la frontera. Estaba la tierra prometida que por más de 40 años vienen hablando, orando, soñando, visualizando y esperando pacientemente. Atrás tienen el desierto. Ellos ya vienen mentalizados al desierto.
vienen culturizados al desierto, vienen habituados al desierto, vienen hablando terminología de desierto. Pasaron 40 años dando vueltas en un desierto, esperando que en algún momento iban a llegar a abordar la tierra de Palestina o la tierra de Canaán, la tierra prometida, que se le había prometido a Abraham, a su hijo Isaac, a su hijo Jacob y a toda su descendencia. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, se abrió el Mar Rojo. Salieron de la esclavitud al desierto. Ponga atención a esto. Salieron de la esclavitud al desierto. Ahora necesitan que se abra el mar o el río Jordán para pasar del desierto a la tierra prometida. ¿Qué tienen enfrente más de 3 millones de personas israelitas? ¿Qué tienen enfrente? Tienen la tierra prometida. ¿Hay algún tipo de inmigrante que va de sur a norte y que diga: yo no quiero saber nada de esa tierra, de ese país? Y dice: si yo me cruzo ese río, encuentro mi sueño. Los europeos se inventaron la frase el sueño americano, porque el continente se debatía en guerras por la religión y había persecución, y se levantó un avivamiento tremendo pro reforma protestante hace más de 520 años en toda Europa. Entonces allí nació un avivamiento donde nacieron todas las denominaciones evangélicas en Europa que conocemos, históricas. Y había un avivamiento grande y un movimiento ministra grande que se llamaba los puritanos. Y estos brothers se embarcaron en el Mayflower, en un barco por el océano Atlántico. Llegaron algunos católicos a Virginia, Raleigh, Walter Raleigh, y llegaron otros evangélicos a Massachusetts. Y allí llegaron a una tierra poblada por amerindios. Eran evangélicos en su mayoría, muchos murieron, pero ellos venían con un sueño de encontrar un lugar donde podían hacer ciudades y tener libertad de culto. Y en esos principios, porque ellos traían la Biblia y la predicación, era gente blanca, traían familias integradas, familias. Comenzó las 13 colonias, desde Georgia, Carolina del Sur, hasta Boston. 13 colonias se fueron organizando y comenzaron a organizar un país. Porque luego venía la inmigración de Europa, irlandeses, holandeses, etcétera, etcétera. La mayoría evangélicos, también católicos, pero todos con un sueño. Le dijeron americano. Los israelitas tienen detrás el desierto y están frente a la frontera, el río Jordán, y enfrente la tierra del sueño. No americano, el sueño palestino, cananeo. Así que me pregunto yo, ¿podía Israel no necesitar cruzar el Mar Rojo y dar la vuelta por otro lado a especie de no importar el GPS y me voy por otro lado y llegar a la tierra de Canaán? Sí podía, y podía llegar en 11 días, pero ellos usaron 40 años. ¿Podía Israel
no necesitar pasar por el ancho río de Jordán y pasar por otro lado? Sí podía. Pero Dios es soberano y sus planes y su agenda la marca sobre sus hijos, sobre su pueblo, y dice: otra vez me voy a glorificar. Entonces el pueblo estaba frente al río Jordán, y la tierra que está al frente, Palestina, la tierra de Canaán, está poblada de gente de un montón de pueblos y naciones paganas que son de la descendencia de Cam, un nieto de Noé, del hijo que fue maldecido. Cam es el que regó la gente por todo Palestina, por África. Entonces se encuentran que todas las poblaciones en esas tierras son cananitas, pervertidos, maleantes, poblaciones terriblemente politeístas, muchos dioses, etcétera. Entonces no es que la tierra prometida iba a ser un pastel que nomás tenían que partírselo, comérselo. No, tenían que pelear contra todos los reyes y contra todos los ejércitos de esas poblaciones. Así que al otro lado del Jordán estaba el valle de Gilgal. Y frente al valle de Gilgal estaba la primera ciudad, que se llamaba Jericó. Y Josué mandó 2 tipos, a lo mejor se fueron nadando por el río, porque no se abrió solo para 2. Josué mandó 2 tipos a espiar la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó detectó que habían 2 espías israelitas. Entonces aparece una mujer cananita que es trabajadora sexual, que ocultó y abrigó a los 2 israelitas y los ocultó en el tejado, y luego los descolgó con una especie de canasta por el muro de la ciudad. Toda la ciudad fue destruida y sus habitantes cuando Josué llegó allí, menos esta mujer. Porque Dios, y el convenio fue que cuando viniera la destrucción sobre Jericó, ella iba a ser puesta a salvo. Eso es hablando del plan de salvación para el perdido. Más tarde, Rahab se llamaba, se casó con un israelita, y de ella descendió una familia hasta llegar a José, el papá o el padrastro de Jesús. ¿Qué le parece? Así que Josué está con varios millones de personas frente al Jordán. Y estuvieron 3 días visualizando cómo vencer gran obstáculo. Le digo que todas las personas tenemos un Jordán que cruzar. Todo matrimonio, familia, cristiano, persona, iglesia, todos tenemos Jordanes que cruzar. Y no solamente una vez, sino que de vez en cuando se termina un ciclo y viene otro, a lo mejor se te presta un Jordán porque tenés que despachar el antiguo sistema en que has venido para entrar a un nuevo cambio y entrar a una nueva etapa. El río Jordán, en el tiempo en que Israel iba a cruzarlo, era el tiempo más crecido, estaba desbordado y lleno de maleza, más ancho que lo tradicional. Dios inventa lo más imposible, lo más difícil. Por lo más difícil lo manda el Señor.
porque Él se va a glorificar. Estaban terminando 40 años por el desierto. Era un reinicio para Israel y el cumplimiento de la promesa. Y llega a su tierra, a la tierra prometida. Aquí cesaba la guianza de Israel por medio de la nube del día y el fuego en la noche. La brújula, el GPS de Israel en el desierto era en el día una nube. Si la nube se estacionaba, el pueblo se estacionaba. Si la nube se movía y es por aquí se iba. Era el GPS en el día. En la noche era una columna de fuego. Allí en el Jordán eso terminó ya. Eso ya terminó. Mire qué fenómeno este. Otra cosa que terminó en el Jordán es que cesó el maná. El maná era una comida milagrosa que caía del cielo todos los días. Todos los días caía una comida nutritiva del cielo, milagrosa, provista por Dios, para comer más de 3 millones de personas. No sé si comían 2 o 3 veces o una vez al día, pero comían lo mismo. Pero tenía los nutrientes para que esa gente aguantara en el desierto sin poder estrenar zapatos y ropa. Así que cesaba el maná por los alimentos de la tierra nueva que iban a cultivar y a comer de la tierra. Ellos no estaban acostumbrados a los valles, a las vegas, no estaban acostumbrados a los frutos de la tierra. Otra cosa, en el Jordán cesaba el liderazgo de Moisés y tomaba el rol Josué para liderar las guerras para la conquista y la plantación de la nueva nación en su propia tierra hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Al otro lado del Jordán, otra característica, estaba la llanura del Gilgal, en donde Israel por 40 años habían muerto todos los viejos. Vale que aquí no habemos viejos. Habían muerto todos los viejos en 40 años. Y ahora toda la generación que iba a pasar el Jordán era generación joven. Entonces en Gilgal, ese es otro tema, sucedió un evento espiritual que se llamaba la circuncisión. Además, por primera vez celebraron la Santa Cena, la Pascua, en la llanura del Gilgal. Pero antes de esos acontecimientos, note en el versículo 3, Josué capítulo 3, verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Lo primero que vemos en el versículo 3 es que habían sacerdotes y levitas, que ahora los sacerdotes y levitas son todos los padres de familia, son todos los esposos y esposas, son todos los que servimos en la iglesia, los levitas y sacerdotes. Y son ellos los que deben de llevar en sus espaldas el arca del pacto o el arca de la alianza o el arca del pacto. Y la señal de que el pueblo iba a comenzar a acercarse a la orillita del río Jordán era que los sacerdotes iban adelante marchando con el arca en sus hombros. Hice una nota sobre el arca por algunos que no sepan mucho sobre el arca del pacto. El arca era un mueble de más de 1,5 metros, un mueble cuadrado, un mueble sagrado que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recuerden, el Antiguo Testamento era una simbología. Ahora el arca es Cristo.
El arca era un mueble sagrado que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y era un símbolo como un medio de encuentro con Dios y los sacrificios. No podía ser idolatrada, no podía ser irrespetada y solo podía ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Muchos años después, cuando el rey David, el segundo rey de Israel, rescató el arca en manos de los palestinos o filisteos, porque se le habían peinado, se le habían robado. Entonces, en vez de ser bendición el arca para los palestinos o para los filisteos, fue de una gran desgracia. Entonces unos levitas o gente que no había pasado la academia, ¿verdad?, se inventaron llevarse el cajoncito de madera. Sí, la subieron en unos bueyes. Miren los grandes haraganes, se la subieron en unos bueyes. Ustedes evangelicen y discipulen, yo soy lai. La subieron en unos bueyes y se murieron los bueyes, se murió la gente que la tocó. Se murieron todos. Entonces el rey se puso complicado y dijo: Dios mío. Y volvamos a las escrituras, a la academia. ¿Qué es lo que dice? No puede ser llevada ni por un troco, ni por un buey, ni por una mula. No, o una banda eléctrica. Tiene que llevársela en el hombro los sacerdotes. Era la presencia de Dios. Entonces no podía ser idolatrada ni respetada. Dios en el monte Sinaí instruyó a Moisés para que construyera el arca y utilizando madera de acacia cubierta por oro puro. El arca era una caja cuadrada equipada con varas en unos anillos para poder ser transportada y patas para no ser puesta directamente en el piso. Estaba colocada en un lugar santo, en un departamento del tabernáculo, que era el templo móvil de Israel, que se llamaba el lugar santo, donde solo el sacerdote entraba para celebrar sacrificios. Dentro del arca del pacto se guardaban 3 objetos: el anillo de la hermana, la pulsera del hermano. En el arca del pacto se guardaban 3 objetos significativos. Se guardaban las tablas 2 de la ley de Moisés, que fue recibida en el Sinaí. Se guardaba el cayado, o sea, una vara de Aarón, que era el compañero de milicia de Moisés, bueno, hermano mayor de él también. El cayado. Y número 3, allí se guardaba también una vasija con un maná para memorial de la comida por 40 años que milagrosamente Dios le dio a los israelitas. El maná cesó, ahora tenían que trabajar la tierra para comer del fruto de la tierra. El arca del pacto también tenía una tapa, la tapadera se llamaba propiciatorio, sobre el cual se encontraban 2 querubines de oro, y esta tapa era el lugar donde el sumo sacerdote tocaba la sangre rociaba la sangre del sacrificio para pedir perdón de los pecados del pueblo. Ahora la cruz del Calvario fue el propiciatorio, Cristo fue el cordero y la arca misma de la redención en la cruz del Calvario. Así que el arca del pacto y su uso en el culto, en el tabernáculo, transmitían la importancia de la santidad y la necesidad del perdón de pecados para poder acercarse a Dios, y representaba su soberanía, su santidad y su fidelidad hacia Israel. Simbolizaba el pacto de Dios que había establecido con su pueblo desde el Sinaí, recordándole sus promesas y sus compromisos. Dígalo conmigo: el arca del pacto ahora es Jesús. Versículo número 3, Josué 3:4. Capítulo 3, verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde debes de ir. Los líderes de Israel le hablaron al pueblo que tenían que seguir a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto en sus hombros a lo ancho del río Jordán.
porque deben de saber el camino por donde deben de ir. ¿Cuántos emigraron de la forma que pudieron, y dijeron: ni sé por dónde voy a ir, pero voy a llegar? Y algunos se han dado el gusto de ir y venir, ir y venir, ir y venir, y ya se memorizan todos los caminos. ¿Qué le parece? Pero aquí los líderes le decían a la gente: ustedes tienen que saber el camino por donde ir. No vamos a hacer ninguna obra, ningún proyecto, ningún trabajo sin ninguna visión, sin saber a dónde es que tenemos que ir. ¿Por cuánto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino? Aquí quiere decir, Roberto, quiere decir Santiago, de que siempre habrán nuevas experiencias y nuevos retos y nuevas decisiones, determinaciones y nuevas actividades que tal vez nunca hemos hecho, pero que Dios nos está determinando a hacerlas ahora en tierra prometida. Dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Imagínense, el que no sabe a dónde ir le pregunta a otro y tampoco éste sabe. Porque la esposa le está preguntando: cariño, ¿y vos sabés cómo vamos a hacer? Y el cabezón tampoco sabe. Pero le dice: cariño, ¿vos sabés qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a desenredar este asunto? ¿Cómo vamos a pasar ese Jordán, viejo? Entonces el hombre dice: Dios proveerá. Una balsa, un neumático, un tren, alguna cosa, o me disparo en un cañón y estamos allá. Pero sí vamos a pasar el Jordán, porque vas a experimentar cosas que nunca habías visto, sentido, escuchado, nuevas experiencias, nuevos cambios en tu vida. Aleluya, tu mente era de una manera, ahora el Jordán te va a cambiar la mentalidad. Por este camino no han pasado y necesitan líderes que los guíen, pero entre vosotros y haya una distancia entre ustedes y el arca del pacto como de 2000 codos, o sea, como 915 metros de distancia entre el pueblo y los sacerdotes que llevaban el arca. Ahora vea el verso 5, Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. Levante su mano, dígalo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Aquí me voy a ir ya concluyendo, hermanos. Dígalo todos conmigo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. Levante las dos manos, dígalo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. ¿Sería Josué un líder convincente? ¿Tendría Josué una visión? ¿Tendría Josué una confianza, una seguridad de lo que Dios le había hablado y le estaba hablando? Entonces eso es lo que usted hará, su vida es lo que usted va a hacer, Marjorie, Alejandro, es lo que usted va a hacer, Sandra, es lo que usted va a hacer, Carlos, es lo que va a ser el matrimonio, la familia, es lo que va a ser la iglesia. Vamos a pasar el Jordán. Quizá era como más de 1 kilómetro de ancho ese río. No sé cuánto tiempo tomaron en pasar, marchando, caminando. Versículo 6. Dígalo conmigo: santificaos, porque Jehová hará mañana grandes maravillas. Grandes maravillas. Eso es expectativa. Levante su mano, dígalo: Jehová hará maravillas en mi familia, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mis relaciones. Dios hará maravillas al pasar el Jordán. Entro a mi tierra prometida. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes. Miren a los líderes hablándole a los líderes, diciendo:
tomad el arca del pacto. Número 1. 2. Pasad delante del pueblo. El líder, los líderes, los padres, los esposos, los hombres, las mujeres, el pueblo de Dios que se disipula, que se prepara, que se equipa, que se alinea, que se adiestra, no va a estar en el anonimato, ni escondido, ni oculto, ni corriéndose. Van a ir de frente al pueblo. ¿Cuántos líderes de ustedes quieren ir frente al pueblo? No. ¿Cuántos líderes de ustedes, más los que no están, quieren ir de frente al pueblo? Muy bien, vamos a ir frente al pueblo con el arca del pacto sobre, es decir, con la presencia de Dios sobre nosotros. Aunque no lo sepa todo, de hecho no lo sabemos todo, aunque no lo entendamos todo, no es obligación de Dios para nosotros que lo entendamos todo. Simplemente lidere, obedezca, métase, comience, arranque, póngase enfrente, crea que Dios hará maravillas. Entonces dice: tomen y pasen delante del pueblo, y ellos tomarán el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Es un liderazgo que está fiel, comprometido, hacen propia la visión y se compenetran en la visión que Dios les ha dado como pueblo a ellos. Versículo 7, Josué 3, verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, ahora Dios hablando a un líder: desde este día comenzaré a engrandecerte, engrandecer la visión, engrandecer su vida, a respaldarlo delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés tiempo pasado en Egipto y en el desierto, hoy estaré contigo también. Verso 8, Dios sigue hablando: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo. Por eso trabajamos líderes, por eso formamos líderes, por eso hay academias, altares familiares, evangelismos, retos, desafíos, entrenamientos, equipamientos, porque tenemos que levantar líderes. Tenemos que levantar, no se oyó, tenemos que levantar. Y le dirás a los líderes: cuando hayas entrado hasta el borde del Jordán, pararéis en el Jordán. Verso 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Todo el mundo tenía que ser obediente. Entonces en el verso 10, y añadió Josué, verso 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros, miren estos nombres, de las poblaciones cananeas, se llamaban unos heteos, otros heveos, otros fereceos, otros gerseseos, otros amorreos y otros jebuseos. Eran clanes, eran imperios, eran familias que habían poblado todo ese territorio, ¿sabe? Entonces ustedes van a pelear contra ellos y van a desalojar las tierras, porque es la tierra prometida. Versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Verso 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El río Jordán nace en el monte Hermón, en el norte, y desemboca en el mar Salado o en el mar Muerto, pasando por el mar de Galilea. Entonces el río Jordán
Simplemente lo que Dios hizo fue hacer una represa. Al lado derecho, por así decirlo, una represa, porque vienen de oeste a occidente. Entonces vienen a un lado, se hace una gran represa y se hace una calle gigantesca, seca, no lodo, seca. Entonces entran más de 3 millones de personas caminando con un perico, con un gallo, con un burro, con un jolote, con un pavo. Todo mundo, porque tomaba mucho tiempo desalojar el campamento de más de 3 millones de personas. Desalojarlo todo aquello, desarmarlo y echárselo al lomo. Y mire, iban, no habían barcazas, no habían ferries, sino que mire, caminando, no sé cuánto tiempo. Amén. Y más de 900 metros iban los sacerdotes con el arca. Entonces Dios les dice: cuando los sacerdotes pongan los pies y metan los pies en el agua, metan los pies en el agua. Ay, está fría, está fría. Entonces, Josué, entonces metan los pies en el agua. ¿Cómo está esto? ¿Seguimos o no? Pues si se siguen se van a ahogar, si no pueden nadar. ¿Cómo van a ir más de 3 millones de personas nadando como peces? No se puede. Entonces metieron los pies en el agua hasta cierto punto, me imagino los tobillos, las rodillas, y de repente, dígalo conmigo, el milagro de Dios. Entonces el pueblo comenzó a caminar, y cuando las plantas de los pies, en el verso 17 terminamos, mas los sacerdotes que levantaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco.